Regístrate en el canal Señora Hermosa. Peter se sentó a la mesa de la cocina y fumó un cigarrillo tras otro ante la ventana abierta. Era mediados de enero, hacía mucho frío, pero el frío que penetraba en el apartamento desde la calle no molestaba al hombre. Estaba en tal estado que esas nimiedades ahora no le molestaban. Un amanecer gris y aburrido actuaba fuera de la ventana. Cristina duerme en su habitación, envuelta en una cálida manta. A diferencia de Peter, ella definitivamente está contenta con esta situación. Y esto, de una manera extraña, la aleja. Y hace un par de meses, Peter consideraba a esta chica ideal. Qué hermosa, resolutiva, ambiciosa, inteligente. No cabe en el bolsillo con una palabra. Cuando lo necesita, hará una broma. Cuando sea necesario, lo pondrá en lugar de un hombre. Y lo más importante, una mujer amable y cariñosa. Una mujer de verdad. Al lado de hombres así, se sienten fuertes, necesarios. No es que Margot. Oh, Margot. El corazón de Peter volvió a encogerse de dolor. Después de todo, su esposa, ella no era una extraña para él en absoluto. A pesar de la presencia de Cristina y a pesar de todo lo que ha estado pasando últimamente. Margot o la reina Margot. Se conocieron cuando eran estudiantes. La niña conquistó la facultad económica y financiera. Peter estudió Derecho. No, el chico nunca soñó con ser abogado. Leía mucho desde pequeño, le gustaba especialmente la historia de las relaciones. Amor, pasión, odio, miedo. Fue interesante descubrir las intenciones de los personajes, pensar por qué se comportan de una forma u otra. No es de extrañar que sus obras literarias fueran las más profundas e interesantes. La profesora incluso leyó algunos fragmentos antes de clase. Y además, Peter dibujaba mucho. La caja de su mesa estaba llena de álbumes, con los dibujos más diversos. Criaturas fantásticas, guerreros valientes, adornos simplemente inusuales. El dibujo se calmó y tomó mucho tiempo. El propio Peter no entendió cómo sucedió. Parece que se sienta a la mesa a hacer álgebra. Y eso es todo. Se sale de la realidad. Vuelve en sí y solo entonces, con sorpresa, se da cuenta de que pasó varias horas dibujando. Peter era claramente una persona creativa. Pero esto no agradó a sus padres. La madre y el padre parecían tener solo una cosa en común. Ambos creían que su hijo necesitaba una profesión seria. Aunque estaban mostrando un sentido de unidad en algo. Y, en general, el padre tenía algunas conexiones. Entonces Peter terminó en una prestigiosa facultad de Derecho. Sin embargo, estudiar no le despertó ningún interés. ¿Pero qué hacer? Sus padres dijeron que tenía que estudiar, de lo contrario nunca lograría nada. Y Peter se acostumbró a creer a sus padres y a escucharlos. Pero en la universidad conoció a Margot. Su apariencia era muy interesante. No era una belleza bien diseñada, no. Pero parecía una niña y algo aristocrática. Por algo la llamaron Reina Margot. Piel blanca como la nieve, ojos hermosos e inteligentes, el tono más oscuro de escarlata, cabello negro brillante, pómulos siempre suaves y claros, nariz con una ligera joroba, línea de labio segura. Y lo más importante, las asanas reales y los movimientos agudos pero sorprendentemente elegantes. Más tarde, Peter se enteró de que Margot visitó un estudio de ballet en su infancia, que odiaba con todo su corazón. Los padres insistieron, diciendo que la niña debería moverse maravillosamente. Y Margot hacía ballet todo el tiempo. Aquí Peter la entendió muy bien. Sus padres también sabían que era lo mejor para él. Margot. Ella siempre estaba ocupada. Ella no era solo una chica de negocios, era suya. Participó en algunos concursos y conferencias de la universidad, trabajó a tiempo parcial. El propio Peter no sabía de dónde sacó tanta información sobre esta chica. Ella no lo notó en absoluto, ni siquiera sabía de la existencia de un tipo tan modesto y tranquilo. ¿Y Pedro? No, él no estaba enamorado de ella. Se sentía atraído por un tipo de chicas completamente diferente.
pero por alguna razón no perdió de vista a Margot. Peter ya estaba en cuarto año de escuela. Era verano, mediados de mayo. Era hora de obtener los créditos, era hora de conseguir la admisión a la sesión. El chico salió a caminar antes del helado. Por la mañana estaba estudiando un grueso cuaderno con notas, se estaba preparando para el examen de mañana. Casi dobló la esquina de la casa vecina cuando escuchó un gruñido comprimido detrás de él. No cerca, sino desde algún lugar lejano. Y una exhalación asustada. Ese sonido hizo que Peter se diera vuelta. No esperaba ver tal cosa. Margot. Anteriormente, el chico solo la veía dentro de los muros de la universidad. Peter sabía que la niña vivía en algún lugar del centro. Alquila un departamento, ya que no es local. Es de un pueblo o de un pueblo rural. Y aquí está, al lado de la casa de Peter. Extraño. Pero era imposible pensar en ello durante mucho tiempo. Dos perros grandes se acercaban a Margot, Ray y Ears. Últimamente se han criado muchos perros aquí. El sitio de construcción se ha acercado. Entonces los animales vivían en algún lugar detrás de la valla. Al principio los constructores los alimentaron. Y luego la construcción se detuvo. Peter no lo supo por un tiempo. Y ahora los rebaños hambrientos caminaban por la zona. Hubo casos de ataques a personas. Entonces ahora dos bandidos atacaron la morgue. La chica notó la mirada del chico y había tanta esperanza en sus ojos que Peter, siempre un poco cobarde e indeciso, simplemente no podía actuar de otra manera. Agarró un bollo grande del suelo y se dirigió directamente hacia los perros. El tipo pensó que si los perros se le lanzaban encima, al menos uno de ellos, tendría tiempo de golpear la piedra en la cabeza. Tal vez incluso aturdir a la bestia por un tiempo. Pero ¿qué hacer a continuación? Si hay otro perro, no hubo tiempo para pensar en ello. Así fue como Peter se convirtió en héroe. Trató de que su voz sonara firme, no temblorosa. ¿Cómo estás? ¿Te hicieron algo? No, la niña sacudió la cabeza, agradecida, mirando a su salvador. Muchas gracias, estaba un poco perdido. La niña se convirtió en una víctima confusa y asustada, frágil a sus ojos, en la reina de Margot. La mirada ganó fuerza, movimiento y voz, confianza. Sí, tenemos perros hambrientos corriendo por aquí. Debido a la construcción congelada, muchos son atacados. Lo siento por ellos por un lado. Por lo tanto, todo es culpa nuestra, gente, suspiró la niña. Escucha, ¿tienes prisa? No, para ser honesto, respondió Peter. ¿Entonces puedo preguntarte? Por favor, llévame a Lipova. Estaba confundido en tu vecindario. Y tengo miedo de volver a toparme con un perro, para ser honesto. ¿Me acompañarás a casa? Peter se sintió como un verdadero héroe. La propia Margot lo espera. Así es. Te acompañaré a casa, por supuesto. Peter condujo deliberadamente a Margot por el camino más largo, aunque era posible cortar el camino que atravesaba el patio. Fue agradable caminar con ella así, hablar con ella. Margot fue una excelente conversadora, inteligente, atenta y comprensiva. Resultó que les gustaban los mismos libros. ¿Quién podría haberlo pensado? Pero no importa cómo Peter no se enredó, Lip-Pop finalmente creció frente a dos compañeros. Bueno, aquí estamos. Gracias de nuevo. Llegué al grupo. Acordamos prepararnos juntos para los créditos. Estudio en la Universidad Estatal de Orekhovsk. Estudio finanzas y economía. Lo sé, dijo Peter, sonriendo, satisfecho con su propio reconocimiento del efecto. Margot se sorprendió. ¿Cómo lo sabes? Yo también estudio allí, en Derecho. Te acabo de ver muchas veces, eso es todo. Por cierto, mañana también tengo un informe. Es como un mundo apretado. No es un mundo estrecho, sino Orekhovsk. Bueno, ya que estamos en lo mismo. Margot parecía haberlo hechizado. Fue su habla agradable y alfabetizada, su actitud respetuosa, su debilidad inesperada y su miedo a los perros callejeros. Margot ahora atraía a Peter hacia ella como un imán.
El chico esperaba verse en la universidad al día siguiente. Así sucedió. Pero no del todo por casualidad. Peter subió al piso donde los economistas tenían una partitura. Como por casualidad pasó junto al público, cerca del cual se empujaban los estudiantes, y vio a Margot. Ella también se fijó en él, saludó al niño y, incluso se apresuró a encontrarse con él. Al principio, Peter y Margot eran solo amigos. Hablaron mucho, caminaron juntos e incluso fueron al cine, algo que ambos esperaban con ansias. Por eso asistían a esas sesiones solo juntos, sin ojos ni oídos adicionales. Peter estaba enamorado de Margot. Él disfrutaba de su cercanía. Él realmente quería tomar su mano, tal vez incluso besarla. Pero ella se comportó como una amiga, como una amiga. Y el chico tenía miedo de estropearlo todo. Por eso no mostró sus sentimientos. Es mejor seguir siendo amigos que experimentar incomodidad cada vez que se encuentran. No quería destruir esas cálidas relaciones amistosas que ya habían surgido. Y luego terminaron en una fiesta general de estudiantes, una discoteca en honor al final de otro año escolar. Queda un quinto año por delante, una graduación, casi todo el camino hacia la educación superior está atrás. Hay algo que celebrar. Peter vio a Margot bailar con otros chicos y se puso tremendamente celoso. No, la chica no le estaba agradecida. Ni siquiera eran considerados pareja. El propio Peter también era libre de bailar con quien quisiera. Pero estos chicos, abrazados al baile de Margot, causaron rabia y rabia. Peter estaba molesto por los sentimientos desagradables, pero no mostró la mirada. Bromeaba y reía con sus amigos, incluso participaba en concursos estúpidos. Y luego, ya entrada la noche, cuando todo había terminado, Margot acudió ella misma a Peter. El chico notó que la chica no estaba del todo sobria. Oficialmente, las bebidas fuertes en esta fiesta estaban prohibidas, pero claro, de hecho, estaban presentes aquí. ¿No te gustó en absoluto? Margot preguntó con una franqueza sorprendente. ¿Te gusto? Por supuesto, Peter aplaudió confundido. No esperaba oír esto. Quiero decir, de niña, explicó Margot. ¿No soy hermosa, sí? La nariz es áspera, los labios finos y altos también. Más grueso, sin forma. ¿Te gustan otras chicas? Y después de todo, Margot casi tenía razón. Hace unos meses, a Peter le gustaban mucho otras chicas. Chicas con apariencia de modelo. Pero ahora no había Margaux más bella y atractiva para él. Probablemente ahora era el momento más apropiado para contarlo. Solo que las palabras adecuadas todavía no encajaban. Pero Margot era muy habladora. ¿Notaste cómo te trato? Hablamos mucho, y todo este tiempo estoy esperando alguna señal tuya, al menos algo, que me haga pensar que yo también te gusto. Pero en mí solo ves a un amigo, ¿verdad? Y ahora lo he arruinado todo. Peter negó negativamente con la cabeza, mirando a la chica con todos sus ojos. Bueno, déjalo ser. Pero finalmente os diré todo lo que pienso. Me enamoré de ti, Sokolovsky. ¿Te imaginas? Siempre pensé que me gustaban los chicos más valientes y más brutales. Por ejemplo, los deportistas. Intenté comunicarme con un jugador de baloncesto, pero resultó ser un estúpido, un blanco. Y todos los demás con los que me comuniqué estaban iguales, en blanco. Y no lo eres. Eres diferente. Inteligente, comprensivo, real. Peter nadó en una sonrisa. Fue agradable escuchar esas palabras de Margot. Él no supo qué decir en respuesta, así que simplemente la abrazó y la apretó contra él. La niña apoyó la cabeza en su hombro y continuó su monólogo. Bailé con todos ellos hoy solo por ti. Pero permaneciste indiferente. Duele mucho. No entiendes nada, dijo Peter. Eres tan estúpido como yo. ¿Qué quieres decir? Margot se levantó y miró a Peter a los ojos con interés. Y luego hizo lo que había soñado durante tanto tiempo. Besó a la chica. Empezaron a salir, una estudiante tranquila y modesta de Yerefak y una brillante y exitosa reina Margot.
Eran diferentes en temperamento y carácter, pero todavía muy, muy similares en muchos aspectos. Tenían tantos temas de conversación interesantes en común, tantas clases conjuntas que les gustaban a ambos. Peter y Margot realmente resultaron ser dos mitades de un todo. Fue Margot quien ayudó a Peter a decidir qué quería hacer realmente en la vida. Eres una psicóloga nata, dijo una vez. Sientes a las personas de forma sutil, te interesan los sentimientos y pensamientos de los demás. Inténtalo, toma cursos, tal vez consigas algo. Y Pedro escuchó. Después de graduarse, consiguió un trabajo en un bufete de abogados. Estaba ocupado con un aburrido trabajo rutinario, ganaba dinero y al mismo tiempo estudiaba para convertirse en psicólogo en línea. A él realmente le gustó eso. Realmente lo interesó. Ya te lo dije, Margot sonreía feliz. Casi nunca cometió errores. La propia Margot estaba construyendo activamente su propio negocio. Ella ya era dueña de un taller. Esta elección no fue casual. En la escuela, Margot siempre estudiaba en 5º grado, y solo. Solo que sus manos no crecían fuera de lugar, como decía la propia niña. El único problema que tuvo fue con su tarea. Tuvo que coser allí, pero la niña no pudo hacerlo. Margot se esforzó mucho, pero aún así los productos de sus compañeros, los tres, salieron mucho más bonitos y prolijos. Manos y ganchos, suspiró el alumno, el profesor de tecnología. No, no el tuyo, no el tuyo. ¿Y cómo vivirás, tan estúpido? Y yo, abriré mi hotel, prometió la profesora Margaux. Bueno, claro, gracias al príncipe te casarás y te convertirás en millonario, todos vosotros lo pensáis en la juventud. La maestra no le creyó a la niña, pero ella creció y abrió un taller. Peter apoyó a Margot en todo y ella, en consecuencia, lo apoyó a él. Margot desarrolló el taller y Peter intentó desempeñar el papel de psicólogo. Comenzó a consultar a la gente. Vivían juntos en un departamento alquilado. No hablaron de la boda, pero se suponía que este evento sucedería en el futuro, como por sí solo. Y luego, como un trueno en el cielo despejado, este es el viaje de negocios de Margot al extranjero. Tuvo la oportunidad de estudiar en una prestigiosa escuela de negocios, pero eso significó una larga separación. Esta es una oportunidad que ni siquiera puedes imaginar. Con ardiente admiración, Margot compartió sus impresiones con sus ojos. Por supuesto, Peter estaba feliz por su amada, pero también estaba preocupado. Después de todo, esto no es cuestión de un mes ni siquiera de medio año. Margot tendrá que pasar unos 2 años en el extranjero. ¿Cómo afectará esto a su relación? Por alguna razón, Peter pensó que encontraría a alguien allí. Y no querrás volver en absoluto. Pero estaba equivocado. La distancia entre las pruebas realmente no fue suficiente, pero no fue culpa de Margot. La primera vez después del viaje, su amado Peter se desvió de su camino. Estaba muy escaso de dinero. Peter se aburrió desesperadamente desde el mismo momento en que dejó a Margot en el aeropuerto. Estaba haciendo todo en piloto automático. Trabajó en su despacho jurídico, consultaba a clientes como psicólogo. Por supuesto, hablaban casi todas las noches. Margot parecía cansada, pero feliz e inspirada. A ella le gustó todo. Profesores, clases prácticas, incluso conferencias de muchas horas. La niña compartió sus impresiones con Peter, quien, como de costumbre, le pronunció palabras de aliento y la apoyó. Las sesiones de conexión por video con el tiempo se volvieron cada vez más raras. No hubo tiempo para Margot. El curso fue intenso, a veces simplemente le faltaba tiempo y fuerzas para comunicarse con Peter. ¿Y ese? Pero, por supuesto, estaba tratando de ponerse alerta. Pensó que alguien había aparecido en la vida de Margot. Sus conversaciones se volvieron demasiado superficiales, raras y breves. Como psicólogo, Peter se dio cuenta de que el problema estaba en su complejo. La desconfianza hacia Margot y el miedo a perderla se debía todo a su falta de confianza en sí mismo. Por supuesto, Margot compara, y tal vez piense en iniciar una relación con otra persona, con alguien más digno.
Cuando Margot estaba cerca, veía sus ojos llenos de ternura y aceptación, sentía su calidez y simpatía, pero ahora está lejos. Y Peter empezó a pensar que Margot no lo amaba en absoluto, que ella era digna de más. Que no puede alcanzar su nivel. Margot es una belleza exitosa que ya ha establecido su propio negocio. Mientras estudia en el extranjero, dirige el negocio de una excompañera de clase de una chica, la misma amiga de camino a casa de Margot con el perro. Y él es solo un abogado común y corriente con un depósito de 3 efectivo y un psicólogo novato. Aún no se sabe si tendrá éxito en alguna de estas áreas. En ese mismo momento, Julia apareció en la vida de Peter. Una chica que recientemente rompió con un joven y ahora se sentía destrozada y deprimida, por lo que recurrió a un psicólogo. Peter consultó en modo online. Sus clientes eran de diferentes ciudades. Pero resultó que fue Julia quien resultó ser su vecina. Vivía a solo 2 cuadras de distancia. Peter se dio cuenta cuando vio la vista desde la ventana detrás de la espalda de una hermosa chica en la pantalla. Ojos enormes e inquietantes, un tinte felino asombroso, cabello largo castaño, rasgos faciales lindos y muy agradables. Julia era tan conmovedora, tan suave y femenina. No parecía una Margot segura de sí misma. Para deshacerse de todos los obstáculos en su camino. Julia era 4 años menor que Peter. Ella todavía estaba estudiando en el 3er año de la universidad. Aproximadamente 6 años, es decir, desde la misma escuela, Julia estaba saliendo con un chico. Nada presagiaba problemas, Julia estaba segura de que pronto se casaría. Solo un joven de repente le dijo que estaba cansado de estas relaciones. Estaba cansado de eso. Simplemente estaba cansado. El chico quería conocer a la chica que había perdido, conocer chicas diferentes, salir con amigos, pasar noches juntos. Resultó que se sentía privado de todo esto porque había estado saliendo con Julia desde el 8º grado. Fue un duro golpe para la niña. Estaba preocupada, luchaba, buscaba defectos que no tenía. Y se culpó a sí misma. Al final, alguien aconsejó a la niña que acudiera a un psicólogo. La consulta con especialistas no era barata, no estaban en el bolsillo del estudiante, pero Peter era un psicólogo novato, por lo que su tarifa para Julia era bastante buena. Entonces se conocieron. Peter entendió que no era profesional, pero no podía hacer nada por sí mismo. La linda chica de alguna manera capturó inmediatamente su corazón. Junto a ella, se sentía más seguro y más fuerte que Margot. Ella había sido durante mucho tiempo una líder ingrata en todos los aspectos de su pareja. Además, probablemente ahora no tenga tiempo para Peter. Y estaba cansado de sentirse ni siquiera en el 2º, sino en algún 5º o 6º lugar. Julia lo necesitaba mucho. Lo escuché con mucha atención y ella realmente mejoró hablando con él. En general, no resultó difícil poner a una joven belleza a sí misma. Pronto, Peter y Julia trasladaron sus reuniones al modo offline. Sus conversaciones ya no giraban en torno a la comunicación con el psicólogo y el cliente, sino a una charla amistosa. Luego, la amistad, naturalmente, se convirtió en algo más grande. Ambos necesitaban sentirse necesitados, amados y exclusivos. Pronto Julia se mudó a Petra. Ella no quería vivir en una mentira, así que le contó todo a Margot con sinceridad. Petra sintió dolor en los ojos. Los labios de Margot temblaron, aparecieron manchas rojas en sus mejillas. Sin embargo, rápidamente se recuperó, como siempre. Bueno, dijo Margot, sacudiendo la cabeza. Noticias inesperadas, pero como así lo has decidido, no organizaré una escena. Somos adultos e independientes. Buena suerte en tus nuevas relaciones. Y Margot se apagó. Así es como sucedió todo. Sin ofender, sin acusaciones, sin intentar averiguar los detalles. Peter suspiró. Solo confirmó su opinión de que Margot se había calmado con él. Este pensamiento de repente me hirió. Aún así, Margot era alguien especial para Peter. Incluso después de la separación, él continuó pensando en ella, y aunque estaba bien con Julia. Julia resultó ser dulce, de buen corazón. Su familia todavía vivía allí,
porque varios nobles patriarcales la cuidaban y su educación tradicional tuvo un impacto. Y ese era su propio encanto. Aunque, como psicólogo, Peter comprendió que era necesario estudiar muchas de las actitudes de Julia. En Orekhovsk, Julia estudió economista. Vivió en un dormitorio antes de mudarse a Petro. Sus padres no eran ricos, por lo que esperaba que Julia solo pudiera hacer lo suyo. Intentó estudiar mucho porque quería recibir una educación y mantenerse en pie. Sus estudios antes de conocer a Peter estaban en primer lugar. Pero se enamoró, perdió la cabeza por un joven psicólogo y abogado, por lo que pasó todo a un segundo plano. Amigos, conferencias, exámenes, ejercicio, en general, todo. Esto fue muy tentador para Peter. A su vez, intentó hacer algo por Julia. Trabajó más para comprarle regalos y llevarla a restaurantes y cafés. Asumió parte de las tareas del hogar, lo que sorprendió gratamente por el comportamiento inusual del joven. Peter se bañó en amor y admiración, disfrutó del cuidado y la calidez. Nunca antes se había sentido tan amado. De hecho, Julia lo llevaba en su pedestal. A veces, Peter se sentía abrumado por pensamientos de celos. Me pregunto si ella era igual que la anterior. Por alguna razón parecía que sí, el cuidado y el servicio eran rasgos integrales de la personalidad de esta chica. Y, sin embargo, Peter pensó en Margaux. No podría tener una comunicación tan interesante con Julia en igualdad de condiciones. La niña a menudo no entendía sus chistes y casi nunca conocía a estos autores o las películas de las que Peter le hablaba. Y el hombre en esos momentos se sorprendió pensando que, después de todo, le falta Margot. Y luego, una vez, Julia le dijo a Peter que estaba esperando un hijo. Una noticia muy inesperada y, además, poco oportuna. Julia todavía es estudiante. Peter no gana lo suficiente para mantener a su familia. Él recién se está desarrollando. Tiene planes de educación, adquiriendo nuevas experiencias y conocimientos. Pero si aparece un bebé, puede ponerle una cruz. Después de todo, la educación no implica grandes ingresos y la familia necesita ser alimentada. Peter ofreció con mucho cuidado. Pensó que era la mejor solución a todos los problemas. La niña se sintió ofendida por primera vez. Al principio le gritó a Peter, algo que nunca antes había hecho. Luego ella lloró. Y a Peter le resultaba muy difícil mirarla en ese estado. Lo sentimos mucho por la joven Julia, quien, por supuesto, también quedó impactada por la noticia del embarazo. Pero no te enfades, ¿me oyes? Peter la abrazó por los hombros. Todo estará bien, lo lograremos. ¿No me dejarás ahora? ¿No nos dejarás? No, por supuesto. Peter todavía abrazaba a la niña con fuerza. Es bueno que ella no haya visto qué tipo de cara tenía ahora. Confundido, molesto. Él no quería a este niño, en absoluto. No, en el futuro Peter se veía a sí mismo como un padre, tal vez incluso como un niño de varios años, pero ahora. Era demasiado pronto para formar una familia. Peter vivía en un apartamento alquilado, trabajaba en su trabajo mal remunerado que no le gustaba y el camino como psicólogo apenas comenzaba. Y Julia. Era hermosa, gentil, cariñosa. Pero Peter no pensó en ganarse la vida con ella. Eran relaciones placenteras y poco confiables que ambos necesitaban en el momento en que se conocieron. Peter se sintió atrapado. El orden y la responsabilidad devueltos a su madre y a su padre no le permitieron dejar a su propio hijo. Julia recobró un poco el sentido e incluso comenzó a alegrarse del embarazo. Peter contrató clientes adicionales. Ahora trabajaba desde el amanecer hasta el amanecer. Fue necesario preparar una almohada de seguridad para el nacimiento del bebé. Julia y Pedro presentaron una denuncia ante el registro civil. Decidieron alejarse de la gran celebración. Aunque la novia todavía soñaba con un bonito vestido blanco y una boda sin invitados ni concursos. Ella compartió esto con Peter con una ligera tristeza en su voz. Pero la niña entendió perfectamente que necesitarían dinero para el niño. Los gastos excesivos en su situación son inútiles. Peter volvió a sentirse algo incompleto.
Ni siquiera el deseo de su futura esposa podrá cumplirse. Julia es una niña. Por supuesto, quiere sentirse como una princesa en su propia boda. Tiene una relación con un hombre pobre. Por eso tiene que estar deprimida y sufrir privaciones desde el principio. Julia tenía mucho miedo de contarles a sus padres la noticia de su embarazo. Verás, mis padres estaban muy felices de que lo hiciera. Tengo muchas esperanzas y ahora tendré que abandonar la escuela. ¿Por qué es eso? Puedes asistir a la academia en el momento de tu nacimiento y luego terminarás la escuela. No, ahora tengo una familia. Sé cómo es. Se necesita todo el tiempo, toda la fuerza. No quiero estar sin mi esposa y sin mi madre. Tendré que posponer mis estudios. Y por eso tengo miedo de contárselo a mis padres. Pero tendré que decírselo, Julia, y es mejor no seguir adelante. Julia decidió volver a casa la víspera de las vacaciones de Año Nuevo. Peter sugirió que la acompañaran para apoyarla en una situación difícil. Y probablemente tenía que encontrarse con sus suegros. El hombre estaba seguro de que encontraría las palabras adecuadas para calmar a su propio padre, a Julia y a su madre. No en vano trabaja el psicólogo. Pero la niña tenía otros planes. No, es mejor si voy con él yo mismo. No conoces a mi padre. Puede romper leña con pasión, decirte cosas desagradables e incluso soltarte las manos. Pedro se sintió aliviado. Tenía que ofrecer su negocio. Julia se negó. Bueno, ella lo sabe mejor que nadie. Déjala hablar con sus amigas, preparar el terreno. Julia se fue y desapareció. Ella no contestó su teléfono. Probablemente su pequeña ciudad natal tenía malas conexiones. Julia logró llamar solo desde la estación de tren. Ella pensó que había llegado y ya está. Pedro no se preocupó. ¿Y si algo sucediera? Julia aún regresó con su familia. Tal vez sus padres no estén encantados de que su hija pronto les dé un nieto. Pero no la matarán. Gritarán y aceptarán la situación. Y el padre del niño no se niega a casarse con Julia. Se casarán pronto. Peter disfrutaba de su soledad. Resultó que estaba un poco cansado de Julia. En algún momento de su vida ella se convirtió en su salvación. Ella sacó las preocupaciones de su mente, lo rodeó de calidez, lo inspiró. Pero ahora su atención y servicio eran molestos. Y en general, muchas otras cosas. Cuando Julia no llegó el día acordado, Peter todavía se preocupó. La niña tuvo que comenzar con sus conferencias, el entrenamiento para las sesiones. No podía perderse todo esto sin ningún motivo. El teléfono de la chica seguía en silencio. Y luego Peter fue a la universidad donde estudió Julia. Buscó en su grupo, habló con varias personas. No sabían qué le había pasado a su compañero de clase. Cuando Peter había perdido por completo la esperanza, una chica lo alcanzó en el pasillo. Era graciosa, de color verdoso rojizo y gordita de pelo largo. ¿Estás buscando a Julia? Tú debes ser Pedro. Peter asintió lentamente. Soy Vera, su amiga. Somos de la misma ciudad. Ella me pidió que te encontrara. Funcionó bien. ¿Qué pasa con Julia? ¿Por qué no volvió? ¿Sabes? Oh, existe tal historia. Es una pesadilla. Los padres de Julia, bueno, ya sabes, son estrictos y demasiado. Para ellos, ella es la niña más orgullosa, inteligente y prometedora de la familia. Estaban tan felices de que viniera su hija. Todos en la ciudad se jactaban. Pensaron que se convertiría en una economista exitosa, pero entonces. Tú y todos los planes son un desastre. El padre Julia, al enterarse de los planes de su hija, se enfureció. Embarazo fuera del matrimonio, boda anticipada. Julia incluso planeó dejar sus estudios. Iba a convertirse en una buena esposa, una madre ideal y un ama de casa, en lugar de conquistar las cimas de su carrera. En general, decidió el estricto padre. Ninguna boda y cosas por el estilo. Demasiado pronto. Y acompañó personalmente a su hija a la clínica, donde su ex compañero de clase era el médico jefe.
Antes del año nuevo, las niñas fueron operadas, lo que resolvió todos los problemas, según sus padres, por lo que la niña ya no estaba allí. Peter estaba muy emocionado cuando escuchó esto. Vio lo feliz que estaba Julia esperando al bebé y pudo imaginar cómo se sentiría ahora. ¿Y qué clase de locura es esta? Julia tiene un año perfecto, ella es quien puede decidir. ¿Pero qué pasa con él? Nunca se le pidió su opinión. Tal costumbre la tenemos, quizás, sobre los hombros de Vera. Estamos acostumbrados a escuchar a nuestros padres. No sucede de otra manera. Y Julia tampoco fue en contra de la voluntad de su madre. A través de Vera, Julia pidió decirle a Peter que todo había terminado entre ellos. Ella le dijo que no la buscara y que no intentara averiguar nada. Ahora Julia estudiará en casa, bajo la supervisión de sus padres, para que nada parecido vuelva a suceder. ¿Eso es todo lo que pidió contar? Bueno, casi. Vera, que claramente se sentía incómoda interpretando el papel de una acosadora que traía malas noticias, tartamudeó. También dijo que tus relaciones fueron un error. Pues te deseaba felicidad en tu vida personal. Gracias. Gracias también, dijo Peter, y se dirigió a la salida de la universidad. Más tarde, en casa, reflexionó sobre toda la situación y llegó a la conclusión de que todo había sucedido para bien. Peter no sintió la amargura de la pérdida, ni siquiera se sintió molesto. Al contrario, hubo algo de alegría. Bueno, todo se solucionó, por supuesto, sin su participación. No habrá familia ni niño, y no es culpa suya. Por supuesto, Julia lo siente mucho. No se puede envidiar a unos padres tan poderosos. Por otro lado, esta es su elección. Podría ir a la encrucijada de su padre si quisiera. Julia sabía que Peter la aceptaría, no la lastimaría, y aún así rechazó al niño y a su amado. Eso es bueno. La vida continuó. De repente, el papel de psicólogo empezó a dar frutos, e incluso muy generosos. Pronto Peter dejó su odioso trabajo en el bufete de abogados y abandonó por completo el alma del médico. En las relaciones, ahora era más cuidadoso. Los romances sucedieron. Pero el hombre no permitió ninguna intimidad, y mucho menos la aparición de una pareja, pensamientos sobre los niños, la familia, etc. Él no quería todo esto todavía. O tal vez las mujeres no eran las mismas. El hombre no estaba dispuesto a compararlos a todos con Margot. Y cada vez la comparación no favoreció al próximo satélite. No llegaron hasta la reina Margot. No la alcanzaron. Peter parecía sentirse bastante feliz y rico. Su trabajo favorito y bien remunerado, su propio apartamento, un bonito coche. Y, sin embargo, faltaba algo. Y entonces, el destino volvió a alejarlo de aquel en quien nunca había dejado de pensar durante todo este tiempo. En ese momento, Peter ya era bastante exitoso y rico. Consultó en línea a personas de toda Rusia. Incluso tenía cola para las sesiones. Los servicios de Peter no fueron baratos. El hombre publicaba periódicamente libros que volaban como pan caliente. Ilustró las publicaciones por su cuenta. Así se plasmó en vida uno de sus talentos artísticos. Desde pequeño, Peter dibuja constantemente algo en álbumes. Criaturas fantásticas, valientes superhéroes, animales. Diferente, en general. Resultó bien. Los padres, por supuesto, estaban encantados, pero aconsejaron encarecidamente a su hijo que hiciera algo más serio. Algo que le ayudará a no pasar hambre en el futuro. Y resultó lo siguiente. Ahora incluso a Peter se le pidió que ilustrara las publicaciones de otras personas. Se sumó un artista digital a la profesión de psicólogo. Tuvo que pasar por un par de cursos para dominar sus habilidades y ahora Peter era bastante popular como ilustrador. Vivía en su bonito y elegante apartamento, conducía un coche caro, tenía una colección y se le consideraba bastante capaz para sus años y tantos. Muchos de su edad ni siquiera soñaron con tal cosa. Peter, yendo al bar esa noche. No esperaba este encuentro en absoluto. Pensó que Margot llevaba mucho tiempo viviendo en algún lugar de Moscú. Ella desapareció de las redes sociales,
por lo que ya no podía seguir su destino como antes, pero creía que con sus ambiciones definitivamente no había nada que hacer en Ariyakovsk. Esta ciudad es demasiado pequeña para la reina Margot. Sin embargo, en la barra, ella fue quien se sentó al pie de la silla. Era madura, incluso un poco más bella, bien arreglada, elegante y cara, pero al mismo tiempo no vestía de negro. Sabor sin restricciones. El mismo real. Peter la vio por primera vez y Margot se parecía mucho a ella. Margot estaba aquí con sus amigos. Estaban sentados detrás de la tribuna, ya que no había mesas libres. Estaban hablando y riendo sobre algo animado. Pedro parecía estar. Y Peter todavía se sentía culpable por el hecho de que él era el motivo de su separación. Su infidelidad tiene la culpa, si soy honesto. Y también hubo una ofensa. Margot ni siquiera intentó averiguar algo en aquel entonces. Entonces, ella ya le era completamente indiferente. Tal vez incluso conoció a alguien allí, en un país lejano. Pero pronto Peter se dio cuenta de que no tenía miedo de conocer a Margot. Al contrario, lo atrae hacia ella, lo atrae como un imán. Como en la juventud. El hombre no podía quitarle los ojos de encima. Cada movimiento, cada toque de su apariencia, todo estaba lleno de aceptación. Todo era casi nativo, suyo. Parece que ella sintió su mirada y se giró. Se miraron a los ojos y Margot le sonrió. Sin ningún desprecio. Peter se levantó de su asiento y se acercó a ella. Hablaron toda la noche hasta la mañana. Se dirigieron al otro extremo de la barra, donde la música sonaba más tranquila, para disfrutar de la conversación. Y hablaron. Margot contó cómo vivía en el extranjero. Lo pasó mal. ¿Qué tipo de fans hay? Ni siquiera pensaba en novelas. Simplemente no tenía la fuerza ni el tiempo para ello, puramente físicamente. Entonces, las conjeturas de Pedro sobre otros hombres resultaron ser falsas. Tus palabras entonces, sobre nuestra ruptura, ¿de qué tienes? Otra. Me estuvieron buscando mucho tiempo y me noquearon. Incluso pensé en dejar la escuela, pero luego, por supuesto, me recuperé. Peter miró a Margot a los ojos y comprendió. Sintió lo duro y triste que era para ella, y su culpa lo abrumaba cada vez más. Bueno, recibí lo que me correspondía por ese acto, dijo Peter. No en vano se habla del boomerang del destino. Y el hombre contó su situación con Julia. No olvidó mencionar que todos estos años solo había pensado en Margot. Lamentaría su ruptura, cuyo iniciador fui yo. Sentí que no te alcanzaba. Pensé que necesitabas a alguien más fuerte y exitoso. ¿Y ahora? Ahora, ¿qué opinas? ¿Ahora eres digno de mí? Pedro se arrojó al fuego. Él entendió. Margot pregunta sin motivo alguno. ¿Es realmente? ¿Existe realmente una posibilidad entre 1.000.000 de que algo más sea posible entre ellos? Ahora soy bastante capaz de atraer a una mujer tan lujosa como tú, dijo Peter en tono nervioso. Pero sus ojos estaban serios. Margot sonrió y lo besó. Por ella misma. Así que Margot y Peter estaban juntos de nuevo. Ambos ya habían alcanzado ciertas alturas profesionales. Peter era un psicólogo muy deseado y Margot dirigía toda una red de talleres. Por cierto, el mismo maestro laboral que una vez llamó holgazana a Margot le consiguió un trabajo. La propietaria de la red de talleres no le dijo a la nueva empleada por qué eligió este ámbito de negocio. Pero tal giro del destino la hizo feliz. Gestalt finalmente cerró por completo. Peter y Margot decidieron comprar una casa. Eligieron una cabaña en un pueblo bien organizado, no lejos de la ciudad. Ambos pensaron que era mejor criar a sus hijos en un lugar así. Niños. Y Peter y Margot ya se sentían bastante preparados para el parto. La edad es bastante sólida, se crea la base material, ¿qué esperar? Comenzaron a prepararse para la boda antes de la boda del heredero. Ambos fueron al médico. Peter estaba absolutamente sano, pero Margot tenía problemas. Es una lástima que no hayan tenido tiempo de ser madres antes, dijo el médico jefe.
Hace 5 o 6 años todo habría sido mucho más fácil, pero tus problemas llevan años avanzando, ahora hay pocas posibilidades. Margot estaba enojada, por supuesto, pero como siempre, rápidamente se recompuso. Se acostumbró a los desafíos, a la lucha. Y pensó que esta vez ganaría. Siempre fue así. Peter apoyó a Margot en todo, la acompañó a los procedimientos médicos, junto con ella buscó información sobre su enfermedad y buscó consultas con los mejores médicos. Pasaron los años y el embarazo deseado nunca llegó. La dama de hierro e inflexible a veces lloraba de impotencia. Ella realmente quería un hijo. Peter también, pero estaba dispuesto a renunciar a sus herederos, solo si su esposa era feliz. Peter tenía miedo de eso. Margot estaba confundida. En el mundo de los hombres esto simplemente no podría ser. Margot es fuerte. Ella nunca llora, siempre sabe qué hacer. Y entonces, de repente, Peter intentó calmar a su esposa. Cuando los médicos dieron un veredicto definitivo de que el embarazo es imposible, a menos que ocurra un milagro, tuvieron una conversación seria. Luego, tienes que detenerlo. Deja de torturarte. Todos estos intentos no son buenos para la salud ni para el estado moral. Deja de maquillarte. Muchos viven sin hijos, para su propio placer. También es una norma. ¿No quieres un hijo? ¿Tu propio hijo o hija? Por supuesto que sí, como cualquier otra persona. Continuar con el hijo es un instinto natural, ya sabes, pero no a ese precio. Quiero vivir más feliz y quiero que tú, mi esposa, también lo seas. Eso es lo que sueño. Creo que es hora de que aceptemos la situación. Libre de esperanzas innecesarias y viva tranquilamente. Lo lograremos. Definitivamente necesito un hijo, Peter. Eres un hombre, probablemente no me entenderás. Pero si así son las circunstancias, ¿qué hacer ahora? Solo tienes que hacer las paces. Yo te ayudaré. Hay técnicas adecuadas, así que... No, Margot decididamente lo rompió. Hay otras formas de convertirse en padres. Últimamente he estado monitoreando los sitios web de los hogares de niños. No puedes imaginar cuántos de ellos quedan ahora. Algunos todavía permanecen en el orfanato. Algunos luego se pierden para sus padres. Hay un chico, él. No, Peter ha hecho clic. Eso. Seguro que no. Sin recepcionistas. El hombre entendió perfectamente hacia dónde conducía Margot. Un niño recepcionista. No se ve a nadie. Pedro tuvo una premonición de oposición. Los vecinos, tía Liuba y tío Seriosa, eran buenas personas, amables y sonrientes. Siempre estaban atentos a los niños del lugar, los trataban con dulces, dejaban jugar a su perro e incluso se interesaban sinceramente por los asuntos de los niños vecinos. Por cierto, fue especialmente agradable. Pero no tenían sus propios hijos. Por eso la madre de Peter y otros vecinos suspiraban a menudo. Lo que hubieran obtenido los buenos padres de Liubka y Serioga, pero Dios no se lo dio, es una lástima. Y luego todavía tuvieron un hijo. Un niño gordito, una niña de 4 años. Pedro se sorprendió. Entonces ya entendió que al principio los niños son muy pequeños. No pueden caminar, no pueden hablar, los llevan en un carruaje. Y luego está este pequeño romaní. La tía Liuba explicó a los niños locales que Roma es un niño de un orfanato. Sucede que los niños se quedan sin padres. Y algunos tienen suerte y luego son acogidos por la familia. Peter todavía estaba feliz por Roma. Realmente tuvo mucha suerte. La tía Liuba y el tío Seriosa son los mejores padres y solo puede soñar con eso. Los muchachos asumieron la dirección de la Roma. Las niñas anidaban con él, los niños lo llevaban a sus juegos, por supuesto, dándole todo al bebé. Y al principio parece que a Romochka le gustó todo el mundo. Y entonces el bebé empezó a crecer. Y las cualidades que al principio simplemente provocaron rechazo comenzaron a aparecer en él, y luego se convirtieron en algo terrible, feo, inimaginable. En primer grado empezó a fumar. Luego lo pillaron por primera vez en un robo.
Roma no quería quedarse tranquilamente en clase, golpeaba y llamaba a los niños, caminaba por el aula en lugar de sentarse detrás del escritorio. El maestro no pudo hacerle nada. Roma estaba enojada como una bota, aunque la tía Liuba y el tío Serga eran personas inteligentes. No puso nada en la recepción de su madre y su padre. Peter ahora recordaba cómo sus padres, Roma, corrían por los patios por la noche en busca de su hijo en movimiento. Los chicos vecinos los ayudaron. Luego, más. La Roma se puso en contacto con una mala compañía. Estaba en el paseo marítimo, caminando por la escuela, fumando, incluso empezó a beber, cuando apenas estaba en 5º grado. Estaba robando, deambulando. Los adultos a menudo discutían esta situación y todos coincidían en que era culpa de Jena. La tía Liuba y el tío Sergei eran vistos como mártires inocentes en las conversaciones del vecindario. ¿Quién no tenía que llevar un cuchillo así? Eran realmente buenos padres. Amaban a Romochka, hacían mucho con él, pero, el poder de los genes. Para entonces, Peter se dio cuenta de que la sangre no es agua y que ni siquiera la educación más adecuada siempre puede arreglar a un gato que escribió para la naturaleza y para generaciones enteras. Romochka pronto fue encarcelada por los niños. Lastimó a alguien en una pelea callejera. La tía Liuba y el tío Serga intentaron sobornarlo e incluso vendieron el apartamento. A cambio de un espacioso apartamento de 3 habitaciones, compraron una pequeña casa antigua en algún lugar de las afueras de la ciudad y se mudaron. Entonces Peter no supo qué pasó a continuación con su familia. Pero supuso que allí no podía haber nada bueno. Si tan solo la tía Liuba y el tío Serga. Y ahora, cuando Margot empezó a hablar de los niños del orfanato, Peter, por supuesto, se acordó de su vecina Romochka. No estaba categóricamente en contra de esto. Margot. Ella no aceptó plenamente su elección. Su esposa periódicamente intentaba tranquilizar a Peter, aportaba algún tipo de evidencia razonable y le contaba ejemplos positivos. Pero Peter no estaba dispuesto. No quería que ellos y Margot se volvieran como el tío Seriosa y la tía Liuba, personas felices, hermosas y saludables. Se volvieron tan delgados, pálidos y esbeltos como eran. Pero no. Margot pareció calmarse con el tiempo. Encontró su propósito en otro. La mujer viajó ahora a hogares de niños y ayudó a los desafortunados. Fue caridad. En un refugio equipó un parque infantil y en otro un patio con columpios y toboganes. Margot descubrió qué problemas había en uno u otro edificio y los resolvió. A veces no había niñeras, a veces el tejado tenía goteras, a veces los alumnos vestían ropa vieja que ya no estaba de moda. Margot no solo cerró las necesidades primarias de los hogares infantiles, sino que también hizo algo más grande. Fundó círculos y secciones directamente en el refugio para que los huérfanos pudieran encontrarse a sí mismos y mostrar sus talentos. Hizo unas vacaciones estupendas para los niños. Aparecieron Margot y los decididos. La mujer se sintió casi feliz. Aunque no tuvo hijos, dio alegría y calidez a miles de niños mimados de otras personas. Y Margot incluso apareció en los periódicos. Peter estaba feliz por su esposa. Finalmente, se encontró a sí misma. Ella se dio cuenta de su instinto maternal de una manera muy interesante. Un beneficio sólido para todos. El hombre mismo a veces participaba en sus acciones y ahora llamaba a su esposa su amable hada. Margot se rió y dijo que le gustaba más el antiguo título de reina. No, todavía quedaba en ella algo de la antigua reina Margot, fría e inflexible. Y, sin embargo, su marido cambió mucho. Se volvió mucho más suave, más paciente, más tranquila. Ahora hablaba a menudo con Peter sobre estos bebés. Estaba claro que le dolía el corazón por cada uno de ellos. Pero, afortunadamente, Margot ya no hablaba de adopción. Pedro pensó que su vida ahora está predeterminada para los años venideros. Pero el destino volvió a ponerle una prueba, que volvió a fallar con un crack. Cristina, una de sus asistentes que hacía el papel de secretaria. Una mujer joven, deslumbrantemente hermosa, similar a la modelo de la revista de moda.
El propio Peter no entendió cómo sucedió. Él y su equipo celebraban otro proyecto exitoso en el restaurante. Margot no estaba allí, acababa de partir hacia otra ciudad por motivos de negocios. Cristina invitó al chef a bailar. Peter vio por primera vez a sus enormes sirenas, con los ojos tan cerca. Ojos simplemente increíbles. Pedro no pudo resistirse. ¿Cómo es esto posible? Cuando te gusta tanta belleza. Fueron al apartamento de Christine y pasaron allí la noche. Por la mañana. Peter, por extraño que parezca, no se arrepintió de nada. Al contrario, se sentía feliz al lado de una bella mujer. En general, se convirtieron en amantes. Christine era simplemente perfecta. Ella entendió que su relación era un secreto y al principio pareció no fingir nada. ¿Y entonces? Entonces comenzaron las conversaciones sobre el amor, el desarrollo de su romance e incluso sobre el divorcio. El propio Peter no lo entendió. Físicamente, se sentía atraído por Christine. Le disgustaban sus ojos verdes y su voz ligeramente ronca. El olor del cabello de piel clara. Pero Margaux era ella misma por espíritu. Peter, siendo psicólogo, no podía entenderlo. ¿Será posible que se haya enamorado de dos mujeres a la vez? En general, llegaron tiempos difíciles para Peter. Ahora se sentía culpable tanto ante su esposa legal como ante Christine. Tenía que tomar una decisión. ¿Pero cómo hacerlo? Para que luego no se arrepienta. Y entonces Cristina se sacó la cabra de la manga. Piensa solo, te daré un hijo, nuestro, querido. Margot no podrá hacer esto, pero yo. Pensó Peter. De hecho, con Cristina pueden tener una familia fuerte y completa. Pero Margot. Es difícil dejar sola a Margot. Ella ya es querida, suya, fiel, confiable. Es difícil volver a traicionarla. Y, sin embargo, la decisión estaba madura. Peter eligió a Christine. Al mismo tiempo, planeaba mantener relaciones amistosas con Margot. Pero el hombre no se atrevió a comunicarle su decisión a su esposa. Christine estaba presionando, apresurándose. Ella podía entender. Quería estar segura. Peter estaba frenando. Y de nuevo intervino el destino. Sucedió que Peter no se lo esperaba. Un día Margot dijo que tenían que hablar en serio. La conversación tuvo lugar por la noche en la casa del hotel, demasiado espaciosa para una familia de 2 personas. Pedro estaba nervioso. Le parecía que Margot había aprendido todo sobre él y Christine, y ahora empezaría a hacerle preguntas incómodas. Por un lado, sería aún mejor, al menos todo se resolvería finalmente. Por otro lado, quería presentar la situación de Margot de otra manera. Tengo malas noticias para ti, dijo Margot. Pedro estaba tenso. Aquí comienza. Pero luego mi esposa me dijo que las historias sobre la novela con Cristina parecían una tontería. Estoy enfermo y muy grave. Tengo una enfermedad sanguínea incurable. Me enteré hace poco. El diagnóstico no se pudo hacer por mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no te lo dije antes? Margot sonrió. Simplemente no quería molestarme antes. Pensó que simplemente me faltaban vitaminas o algo así, pero aquí hay un diagnóstico tan terrible. ¿No hay tratamiento? El St. El siglo está en el patio. Peter no quería creer las palabras de su esposa. Parecía que ahora todo lo que se podía curar, habría dinero. Y afortunadamente tenían el dinero. Margulis sacudió la cabeza con tristeza. Puso sus manos sobre los hombros de Peter, calmándolo con un gesto cálido. Ella también lo calma. Estando en tal estado. Asombroso. No lo creo. No creo que no puedas ayudarte. Lucharemos. Peter iba a dejar a su esposa. Pero él no quería perderla así, sino completa, completa y sin vuelta. Margot significó mucho para él. Ella era su persona querida. Su querido y amado. No le dará ninguna enfermedad en balde. Recuerda, hace muchos años dijiste que deberíamos tener paciencia con el hecho de que no tendremos hijos. Acepta la situación.
Es lo mismo ahora. Solo tenemos que tener paciencia. Peter negó negativamente con la cabeza. No fue lo mismo. Y nuevamente, pruebas, clínicas, consultas con expertos médicos de todo el mundo. Pero ahora la lucha no era por el sueño de un padre, sino por la vida de Margot. Pedro no iba a darse por vencido. Estudió mucha información sobre la enfermedad de la esposa y ahora comprendió mejor la situación. Sí, la enfermedad realmente resultó ser muy insidiosa y peligrosa. La mayoría de los pacientes, después de establecer el diagnóstico, murió al cabo de un año. Pero hubo excepciones, el caso de la curación milagrosa, y Pedro lo esperaba. Por supuesto, sobre Christine no le dijo nada a Margot. No bastaba con rematar a una persona en tal estado con malas noticias. Christine estuvo de acuerdo con la decisión de Peter. Ella dijo que estaba lista para esperar. De una forma u otra. Christine incluso apoyó a Peter y vio lo difícil que era. Entendía perfectamente que Margot significaba mucho para él, pero al mismo tiempo no estaba celosa. Un compañero de vida ideal. Margot empeoró cada vez más a pesar del tratamiento mejorado. Ella se desvaneció lentamente. Peter la cuidó él mismo. Era difícil entender que la pelea estaba perdida. El hombre no podía calmarse, pero Margot pareció aceptar la situación e incluso se calmó. La mujer disfrutaba conscientemente cada día, dándose cuenta de que le quedaba muy poco. Conoció a sus amigos, visitó lugares hermosos y queridos mientras pudo. Peter intentó acompañar a su esposa a todas partes, pero tenía trabajo y Christine necesitaba algo de atención. Sin embargo, Margot a veces le pedía que la dejara en paz. Hablaron mucho durante este periodo. Agradezco al destino que exista en mi vida una persona como tú, la mujer le sonrió a su marido. Siempre me entendiste como nadie, sentiste mi alma. Vale la pena el precio. Peter sonrió, apretó la mano de su esposa y sintió nuevamente la culpa. Es bueno que todavía no sepa nada de Christine. Qué suerte que no haya tenido tiempo de revelarle las cartas a su esposa. Solo le faltaron experiencias negativas en un momento tan difícil. A veces también pienso en ello. Qué suerte que aún nos encontráramos. Y Margot fue muy sincera y me dijo, eres una persona única, la más querida y cercana a mí. Y estas palabras, por paradójicas que sean, eran pura verdad. Peter entendió perfectamente que estaba perdiendo a su querido amigo, a su amigo cercano, y que no habría más relaciones cálidas y profundas en su vida. Margot se fue al amanecer, en sueños, tranquila y tranquilamente. Un final ligero, como muchos dijeron después. Ella se quedaba en la habitación. Y su grito de miedo despertó a Peter, y él entendió todo. Una ambulancia, policía, cumplimentación de algunos papeles, preparación para la despedida. Todo sucedía como en la niebla. Peter todavía no podía aceptar el hecho de que Margot ya no existe. De nada. No en ningún lado. ¿Dónde podría desaparecer todo esto de repente? Su mente aguda, amor por los niños, decisión y coraje. ¿Cómo es eso posible? En este difícil momento, Peter apoyó a Cristina. Honestamente trató de calmar al hombre, pero Cristina nunca lo sintió tan delgado como una morgue. Habló de cosas que hirieron aún más al hombre. Mis mejores deseos. Pero ahora ya no siente ningún dolor. La situación se resolvió por sí sola. Ni siquiera tenías que decirle nada. Pedro negó con la cabeza. ¿Cómo puede ser mejor la pérdida de una persona como Margot? Cristina simplemente no entiende nada. Incluso hubo esas palabras. Piénsalo, obtendrás todo ahora. No tuviste hijos, por lo que eres el único heredero. Y cuando te divorciaras, tendrías que dividir todo por la mitad. Peter miró a Cristina para que comprendiera de inmediato la terrible estupidez que había congelado. La niña intentó arreglar la situación. Bueno, en el sentido de que todavía se enfermó. En cualquier caso, esto habría sucedido. Y luego existe ese beneficio. Cállate. Simplemente preguntó Peter. La gente acudió a la despedida. Mucha gente. Colegas, amigos de Margot.
y aquellos a quienes ella había ayudado durante muchos años. Se acercaron a Peter, le expresaron sus condolencias, dijeron buenas palabras sobre Margot y Peter estaba orgulloso de ella. Estaba orgulloso de su maravillosa esposa. Lamentaba desesperadamente que Margot hablara muy raramente de lo maravillosa que era. Y al mismo tiempo estaba feliz de poder decirlo todavía a veces. Pasaron unos días desde que Margot se fue. Y entonces lo llamó una mujer, se presentó como notaria y concertó una reunión. Los invito a anunciar el testamento. Pedro se sorprendió. No sabía que Margot había hecho testamento. Probablemente decidió facilitar el trámite de recepción de la herencia. Ella se encargó de todo antes. Cristina llamó para ir con Peter. Probablemente será inapropiado si aparezco contigo. Todo estará bien, dijo Cristina. Estás en tal estado ahora que necesitas apoyo. Pedro asintió. Probablemente tenga razón. Es mejor para él no ponerse al volante ahora y no tener nada en la cabeza. Es bueno que haya una persona más cuerda cerca. Y ahora Peter estaba sentado en la cocina fumando junto a la ventana. Era temprano en la mañana, Cristina todavía dormía, pero, lamentablemente, Peter sufría de insomnio. Y por eso quería quedarse dormida y ver a Margot, tal vez incluso hablar con ella. Peter suspiró, puso a hervir, necesitamos tomar café, fuerte, caliente, negro. Quizás se anime un poco, esta cabeza pesa bastante. Peter se sirvió una taza de café humeante, volvió a sentarse a la mesa y pensó. Recordó a Margot, sus vidas, sus sueños, sus planes, sus deseos. Sí, el mundo ha perdido mucho. Margot hizo mucho bien a la gente. A los niños y a las viudas. Cristina incluso tuvo miedo de escuchar por boca del notario que todo su dinero iba a ser transferido a algún refugio u orfanato. Peter estaba distraído por los pensamientos de Cristina. Entró a la cocina, preocupada, algo molesta, pero todavía irrealmente hermosa. Llegamos tarde, dijo la niña temblando de emoción. Me quedé dormido y no sabes lo que está sentado aquí como un matón. Peter salió de las garras, tomó un café frío y empezó a hacer las maletas. Se las arreglaron para llegar a tiempo. Llegaron a la oficina, donde aún faltaban 5 minutos para llegar al baño. Por suerte, no habrá atascos ni accidentes en el camino. Cristina parecía lujosa. Incluso demasiado lujoso para tal caso. El vestido gris oscuro que la cubría enfatizaba las elegantes curvas de la figura. El cabello de piel clara crecía maravillosamente sobre los frágiles hombros. Pero ahora Peter no estaba satisfecho con su satélite. Quería volver hace 5 años, cuando aún no había ni Cristina ni la enfermedad de la morgue en su vida. Vamos, cariño, date prisa. Cristina se dio la vuelta en el porche y, tratando de ocultar su irritación, se volvió hacia Peter. Él sonrió. Comprendió que su amante no podía esperar a saber que lo había heredado de Margot. Fue desagradable. Cuando entraron en la notaría, la anciana, vestida muy modestamente, incluso pobre, se apresuró a llegar. ¿Qué puedo decir? Parecía una mendiga. Y una niña. Una niña maravillosa y encantadora, de 10 años. Cabello ruso ondulado, grandes ojos grises. Pedro miró y no pudo entender. Este niño le recordaba a alguien. ¿Solo quién? Quizás este sea pariente de Margot. Quizás Peter ya había conocido a este bebé antes. Por si acaso, el hombre la saludó cortés y amablemente junto con su abuela y su nieta. La anciana respondió con cautela, incluso cautelosa o poco amable. Pero la niña le sonrió ampliamente a Peter, lo que de alguna manera iluminó su corazón. Cristina miró a la anciana y a la niña como si estuvieran. Las desagradables arañas en el frasco. Claramente no esperaba verlos aquí. Siéntate, sonrió la mujer de Notarius, vestida con un elegante traje de brocado. Todos los presentes siguieron su consejo. Pensé que aquí solo habría gente cercana y abatida, que levantaba las cejas, dijo Cristina. Los que aparecen en el testamento. Así es, dijo Notarius. Las cejas de Cristina se alzaron aún más por sorpresa o indignación.
Nuevamente le arrojó una niña a la anciana con una mirada despreciable. ¿Esperamos a alguien más?, preguntó Cristina, lanzando su pierna al pie. No, ahora todos están en la asamblea. El notario se comportó profesionalmente y no reaccionó ante la negativa del caprichoso visitante. Se levantó, expresó sus condolencias a los presentes. Dijo algunas palabras cálidas sobre Margot y luego sacó un sobre de doble filo con ambos lados con una clara letra de Margot. Esta carta es para usted, dijo el notario, que le había extendido la carta a Peter. Toma, léelo en general, aquí el difunto te lo explica todo. Peter se aferró a la carta con ambas manos. No podía esperar a que lo dejaran solo para leer el último mensaje de Margot. El hombre no dudó, allí estaba escrito algo muy importante. Después de eso, el notario tomó la orden como debía ser. Como Peter esperaba, se depositó una gran suma de dinero en la Fundación Margot, que se dedicaba a ayudar a los huérfanos. Cristina se mostró reacia a oír la cuantía de la cantidad. Pero Peter se quedó con todos los bienes inmuebles, los automóviles e incluso los negocios. El hombre, sin embargo, no imaginaba qué hacer con la red hotelera. Realmente nunca se involucró en el negocio de su esposa, pero parece que este negocio ya era un mecanismo bastante bien organizado. Trabajó como un reloj a su manera. Margot logró montar la empresa de tal manera que todo funcionaba sin su participación y control directo. Y luego, Margot hablaba con Slatia, la chica que estaba sentada frente a Peter con su abuela. Slatia no prestó atención a la cantidad. Todavía era demasiado joven para entender cuánto era. Pero la anciana se dio cuenta de todo. Se estremeció, palideció y hasta se dejó llevar por las manchas. La criada, Notarius, inmediatamente ofreció el agua al emocionado visitante. ¿Quiénes son?, dijo Cristina. No los conocemos. ¿Son sus familiares? Claramente no son parientes de la primera línea. De lo contrario, el difunto marido los habría conocido. ¿Qué está pasando? ¿Está todo hecho por ley? Por ley, confirmó Notarius. Esta es la voluntad de los últimos tiempos. Un hombre puede señalar su voluntad y a quien quiera. No es necesario señalar a los familiares. ¿Quién eres? Cristina se dirigió directamente a la anciana. Un estafador, ¿no? No esperes que no consigas nada. Probaré que Margot pudo Nidia al momento de firmar el testamento. Ella es una persona enferma y probablemente usted se aprovechó de su condición. Slata miró a Cristina. Más bien con decepción. Peter notó que al comienzo de la reunión la niña admiraba a Cristina. Por supuesto, qué belleza, solo una modelo. Pero ahora el ídolo frente a él se convirtió en un monstruo, uno ruidoso, pequeño y codicioso. Cálmate, Peter rápidamente se echó a Peter sobre su hombro. A él mismo no le sorprendió tal resultado. El hombre entendió que su esposa definitivamente renunciaría a parte de lo que había ahorrado de por vida para obras de caridad. La niña y la abuela son claramente muy pobres. Estoy seguro de que Margot quería ayudarlos. ¿Pero por qué ellos? Y también una suma tan grande. Disculpe, no protesto en ningún caso, dijo Peter a la anciana. Como mi esposa así lo decidió, entonces es correcto. Pero es simplemente interesante. ¿Cómo conociste a Margot? ¿Por qué ella te eligió? La anciana miró a Peter con atención. Esta mirada. Había una especie de condena en ella y, por alguna razón, dolor. Lo descubrirás tú mismo. Finalmente, habló con voz susurrante. Lee la carta y lo entenderás todo. Slat, es hora de que nos vayamos. La chica del alivio se resbaló de la silla, el evento claramente comenzó a estresarla y el mal quería abandonar este lugar con una atmósfera pesada y desmoronada. Leamos una carta, preguntó Cristina cuando se cerró la puerta detrás de la puerta de visitas. Al menos sabremos quiénes son. Cristina. Verás, tengo que leerlo solo. Peter estaba sentado en un antiguo café que visitaba cuando era estudiante. Eligió la mesa más alejada, cerca de la pared, detrás de los estantes con las plantas. Era tranquilo, acogedor y solitario.
El mejor lugar para leer una carta y no pensar en ella. No fue tan fácil deshacerse de Cristina. Definitivamente quería estar con Peter cuando él comenzara a estudiar el mensaje de Margot. Incluso tuvo que alzar la voz. Y ahora Peter está aquí, solo con la misma carta. El corazón latía con tanta fuerza que parecía que de repente se le saldría del pecho. Me pregunto qué quería decirle Margot. Bueno, hola, Pedro. Así empezó el mensaje. Si lees esta carta, lamentablemente ya no estoy aquí. Es una lástima, por supuesto. La vida es algo bueno. De todos modos, ya pasó todo. Entonces es hora de que aprendas sobre todo. Te amo, lo sabes. Y tú también me amas, de eso estoy seguro. A pesar de tus intrigas periódicas. Por cierto, sé lo de Christine. No pude ver su cara cuando escuchó lo mucho que estaba. Eres una de esas personas que no pueden vivir con una sola mujer toda su vida. Una personalidad creativa que necesita inspiración, una musa. Peter pensó, Margot lo entendía mejor que él mismo. Cristina es una de esas musas. Pero nunca dudé del hecho de que me amas, de verdad. Estuviste cerca de mí en un periodo difícil de mi vida. Me enojé mucho cuando me di cuenta de que ya me había rendido. Pero no te rendiste hasta el final. Ni siquiera puedes imaginar lo que significó para mí. Gracias por eso. Y sé que eres mi persona más cercana y querida. Peter sintió las lágrimas rodar por su rostro. El dolor agudo por la pérdida de Margaux volvía a atravesarle el corazón. Sí, él sentía lo mismo. Margarita. Ella era una persona cercana y querida para él. Eran más que marido y mujer. Almas familiares. Gente de familia. Pedro estaba dispuesto a ir a las montañas por ella. Y ella haría lo mismo por él. Ahora hablemos de Slatia. Es una chica maravillosa, ¿no? Probablemente ya la hayas visto. Ella es tan linda. ¿Ella no te recordaba a nadie? Parece una persona que no nos es ajena. La conocí hace mucho tiempo, hace 3 años. Ella era muy pequeña entonces, estaba en primer grado. Ya sabes, ayudo a los hogares de niños. El mal también es huérfano. Pero al menos tiene una bisabuela. Solo ellos viven con una bisabuela muy pobre. Y en ese momento la situación se volvió tan difícil que la anciana tuvo que entregar a su bisnieta al refugio. Fue duro para ambos, pero... En el refugio, la niña era alimentada y vestida, pero la bisabuela no siempre podía hacerlo. Vi a Slat en la actuación con motivo del Año Nuevo. Luego los alumnos prepararon un gran concierto. En el pasillo también estaba la abuela de una niña. Por cierto, siguió llorando secándose los ojos con un pañuelo. Un espectáculo triste. La chica me llamó la atención primero por su apariencia. La pequeña belleza me recordó a alguien. Solo que no entendí de inmediato quién. Y finalmente lo descubriste, ¿no? Le pregunté a la maestra sobre el destino del bebé y me horroricé. Una niña de 7 años tuvo que pasar por algo que no todos los adultos pueden hacer. Al principio, Slatilo tenía todo para ser feliz. Vivía en un pequeño pueblo rural con su madre, su abuela y su abuelo. Sin embargo, no había ningún padre en la familia, pero... No es raro, ¿verdad? Muchos niños crecen sin padres. No hay nada sorprendente en eso. Zlata era un amante general. Su joven madre fue muy amable. Dijeron que dio a luz a una niña de una persona muy querida. Y aquel los abandonó, no quería ser padre y tenía miedo. Es bueno que la madre de Zlata tuviera buenos padres. Por supuesto, no abandonaron a su hija en una situación difícil. Ellos aceptaron, la apoyaron. Y cuando ella dio a luz, la ayudaron mucho. Vivían así, como 4. La abuela hacía las tareas del hogar, el abuelo ganaba dinero para alimentar a la familia que había crecido y la madre de Zlata estudiaba en la universidad. Ella era graduada porque ahora tenía un bebé. Zlata creció hasta convertirse en un niño sano y obediente. Dicen de esos niños, niños regalados. Su madre simplemente la adoraba.
La abuela y el abuelo estaban muy preocupados por ella. No había dinero extra en la familia, pero los adultos jugaban con Slat tanto como podían. La madre de Slat tuvo un sueño. Ir al mar con su hija, mostrarles a los más pequeños las altas olas, caminar con ella por la costa, respirar el aire fresco del mar. Cuando la niña creció un poco, el abuelo decidió cumplir el deseo de la hija y la nieta. Ahorró dinero y planeó un viaje al mar en el coche familiar. Mucho más barato. Slatia tenía solo 4 años en ese momento. Al principio todo iba bien. La familia pasó unas maravillosas vacaciones junto al mar. Todos los sueños de la madre de Slatia se cumplieron. Y los paseos por la orilla, el sol del sur y hermosas fotografías luminosas. Pero en el camino de regreso a casa, ocurrió un terrible accidente en la carretera. El coche perdió el control y voló hacia el muelle, dando varias vueltas antes. Más tarde encontraron una razón. Resultó que el abuelo sufrió un infarto justo detrás del volante. Un viaje largo, calor, abundancia de impresiones, un cambio brusco de clima. Se juntaron muchos factores. Aquí está el resultado. El propio conductor casi resultó herido, pero no fue trasladado al hospital. La causa de la muerte fue el infarto. Su esposa murió en el acto a causa de las heridas. Pero su hija, su madre, Zlataya, fue llevada al hospital, pero el estado de la joven era muy grave. La pusieron en rehabilitación. ¿Qué pasó con el pasajero más joven? Es un milagro, pero ella sobrevivió. Así fue como la pareja salió del jardín de infancia y se asustó. Pero no fue un susto fácil. La niña gritaba durante mucho tiempo por la noche y a menudo soñaba con este terrible accidente. El bebé se lo llevó el único pariente cercano, la malvada anciana. En el accidente perdió a su yerno y a su hija. Su nieta yacía en el hospital en el momento de su muerte. Pero la anciana se abrazó por el bien de su nieta. En este periodo difícil, Slat necesitaba un adulto sano que pudiera cuidar de la niña. La madre del bebé se encontraba en una situación difícil, pero aún había esperanzas de su salvación. Necesitaba dinero y mucho dinero para el tratamiento. Entonces la anciana tuvo que vender el apartamento en el que vivía como una familia feliz. Pensó, ahora lo principal es sacar a la madre de Slat. Y el dinero y los apartamentos, a diferencia de la vida humana, son una cuestión de vida o muerte. Cuando la nieta se levante, ganará dinero. Y aunque puedan vivir con ella, los tres de alguna manera encajarán en uno. Respecto a ellos tres, esta anciana se equivocó. El tratamiento no ayudó, la madre del mal no se salvó. La niña quedó huérfana. No, había un padre en alguna parte, pero ¿cómo encontrarlo? La anciana desconocía los detalles de la historia de la nieta. Ni siquiera suponía dónde podría estar el padre Slati. ¿Y necesitaba una hija si ya la había rechazado una vez? No había nada que hacer. Comenzó a criar a su nieta sola con su abuela. Fue difícil. Era muy difícil perseguir a un niño pequeño a una edad tan sólida. En cuanto al aspecto financiero, existe un verdadero callejón sin salida. La pensión de la abuela Slat era miserable, su salud también era mala y no podía permitirse el lujo de trabajar. También hubo una asignación para Slat. Fue necesario cada año firmarlo y confirmarlo, y a la anciana le costó un poco de trabajo. Recolectando tantos papeles, corriendo por tantas oficinas. Pero la anciana lo intentó, corrió, recogió. Para que la bisnieta pudiera tener al menos esta asignación mínima. Y la anciana y la niña parecían vivir una vida pobre. Ahorraron en todo, estaban en una situación difícil, pero aguantaron la corriente. Y entonces llegó el momento de que el mal fuera a la escuela. Y luego todo, el presupuesto familiar no podía permitirse nuevos gastos. La bisabuela de alguna manera reunió a su bisnieta en la escuela. Incluso tuvo que endeudarse, y luego. Después de eso, los días fueron completamente oscuros, cuando ni siquiera el pan era suficiente todos los días. Por eso, la bisabuela, con el corazón crujiendo, tomó esta decisión. Ella decidió internar temporalmente a Zlatan en un orfanato debido a una difícil situación financiera.
Y luego, en este concierto, en la escena, vi a Zlatan, me enganchó su apariencia, bueno, y me conmovió. Zlatan es muy parecido a ti. ¿Te diste cuenta? Los mismos ojos, la misma mirada, la misma frente extendida y la misma mejilla. Incluso la misma mejilla. Miré a la chica y me di cuenta de que esas coincidencias simplemente no existen. Y luego resultó que esto realmente no era una coincidencia. Peter se separó de la carta. Y tan pronto como no lo adivinó. Zlatan realmente se parece a él. La niña le mostró un rostro familiar. Veía los mismos rasgos en el espejo casi todos los días. Cavé más profundamente. Incluso tuve que contratar detectives y lo descubrí. En general, simplemente no te caigas de la silla o de lo que estás sentado ahora. Zlatan es tu hija. No dije el nombre de su madre antes. Y entonces lo habrías adivinado todo de inmediato. Y me gusta mantener la intriga, ¿sabes? Muy interesante. Mamá Zlati, ella es Julia. Sí, la misma Julia que dejaste cuando esperaba al niño. Peter quiso objetar. Para él era importante demostrarle a Margot que no abandonó a Julia. Así se formaron las circunstancias. Fueron sus padres quienes decidieron hacer todo por ellos, enviaron a su hija a una ruptura para que luego pudiera estudiar tranquilamente y construir una carrera. Y él mismo, Peter, estaba listo para casarse, incluso lograron presentar una declaración en la oficina de registro. ¿Margot se fue pensando que su marido era una persona tan mala? No quería ser padre, asumir la responsabilidad de mí mismo. Inmediatamente sentí que algo andaba mal aquí. Y, por supuesto, volví a profundizar más. Descubrí que había presentado una denuncia en el registro civil, pero la boda no se celebró. ¿Por qué? Estaba buscando a la mejor amiga de Julia. Ella me lo dijo. El padre de la niña estaba en contra de la boda. Realmente llevó a su hija al hospital primero. Pero resultó que no podía hacer nada, todos los plazos estaban vencidos. Julia parecía quererte mucho. Ella les rogó a sus padres que le dieran la oportunidad de convertirse en su esposa, sobre todo porque usted ya había presentado su declaración en ese momento. Pero el padre no estaba dispuesto. Creía que, siendo madre y esposa, su hija definitivamente no terminaría la universidad. Y así lo decidió. Julia da a luz, vive con sus padres, ellos la ayudan con el bebé. Y ella está terminando sus estudios, construyendo su carrera y luego hace lo que quiere. Pero eso no sucedió después de eso. Julia terminó sus estudios, por supuesto, pero el accidente ocurrió poco después de obtener su diploma. ¿Quién sabe? Tal vez ella seguiría viva, ¿quién te habría encontrado antes? Lo más probable es que hubiera sucedido. Pero ¿qué pasa con la malvada abuela? Simplemente no sabía quién era el padre de la niña. Porque ella no pudo encontrarte, a pesar de todos sus deseos. Esa es la historia. Si no hubiera sido un accidente, Zlatan se habría quedado sin padre. Ahora espero que entiendas por qué dejé a Zlatan con tal suma de dinero. Ella es tu hija. Debería haber ayudado a esta chica. Pero yo. Espero que no solo el dinero haya ayudado a enfadarse. Creo que le di algo mucho más valioso. Encontré una niña de mi padre. Sé cómo sueñas con un niño, con tu propio, querido bebé. Y aquí hay una hija lista para usar, madura, interesante, con su propia opinión y carácter. Ella es maravillosa, Peter, y te necesita. Y la necesitas. Solo cumple con el deber. No hagas de Cristina una niña maternal. Ella convertirá su vida en una pesadilla. Encuentra a alguien más. Una mujer más sensible y comprensiva. Mereces más. Y el mal también. Creo que sois las personas más cercanas. Reunir. Y vivirás mucho y feliz. Es una pena que no estaré por aquí. Te amo y te beso. Cuídense unos a otros. Peter terminó de leer y solo entonces notó que le temblaban las manos. Como postdata, Momargo dejó la dirección de Zlati y un enlace a la prueba de ADN, que resulta que esta increíble mujer logró realizar en secreto de su marido.
Peter no tuvo dudas como resultado de este estudio. Una ligera brisa fresca soplaba desde el mar. Hacía demasiado frío para nadar, pero caminar por la costa con ese clima es un placer. Peter estaba remando en la arena, sosteniendo la mano de su hija. Fue difícil acostumbrarse, pero fue muy agradable contarle a alguien sobre Slatia. Esta es mi hija. Slatia y Peter se perdieron muchos años. Ahora se han reconciliado. Hablamos mucho, viajamos mucho, hablamos de todo en el mundo. Peter se sentía absolutamente feliz y sabía perfectamente a quién debía agradecer esa felicidad. Margot. Asombrosa, única, inteligente, sensible, amable. A veces Peter pensaba que ella estaba en algún lugar cercano. Y sonriendo.